Good morning. Buen día. We're so glad that you can join us again this Sunday morning. Nos alegra tanto que nos puedan acompañar otra vez este domingo a la mañana. So if you have your Bibles, Así que si tienen su Biblia, turn with me to 1 John chapter 2. ábranla conmigo en la primera de Juan capítulo 2. And we'll be reading from verses 1 through 6. Y vamos a estar leyendo versículos 1 a 6. Have you rejoiced in your salvation today? ¿Te has regocijado en tu salvación hoy? Has your salvation been a place of refuge this last week? ¿Ha sido tu salvación un lugar de refugio esta semana que pasó? So now let's read from 1 John chapter 2 verses 1 through 6. Así que vamos a leer ahora primera de Juan capítulo 2 versículos 1 a 6. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. And he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que guardamos sus mandamientos. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. He that saith he abideth in me, in him, ought himself also so to walk, even as he walked. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Right from the beginning of this chapter, Justo desde el principio de este capítulo, John is calling us out as Christians Juan nos está llamando a nosotros como cristianos that we should not sin. a que no debemos pecar. He is drawing a line Él está trazando una línea of demarcation, of separation. de demarcación, de separación. Now, John didn't just leave us there, Pero Juan no solamente nos dejó ahí, but he also reminds us pero también nos recuerda that Jesus paid the ultimate price and is our answer for forgiveness and for sin. que Jesús pagó el precio definitivo y es nuestra respuesta para perdón y para el pecado. There is a solution, Hay una solución, an answer for sin, una respuesta para el pecado. and that is through repentance. Y esto es a través de arrepentimiento, Through Jesus Christ, who shed his precious blood, a través de Jesucristo que derramó su preciosa sangre, so that we might walk cleansed para que nosotros andemos limpiados in the holiness and righteousness of our Lord. en la santidad y justicia de nuestro Señor. In the day that John wrote these scriptures, En el día que Juan escribió estas escrituras, as well as the day we're living in today, al igual que en el día que estamos viviendo hoy, there are many who are wolves in sheep's clothing, hay muchos que son lobos vestidos de ovejas, leading many to believe guiando a muchos a creer that sin is of no importance to God, que el pecado no es de importancia alguna para Dios and that a life outside of sin is impossible. y que una vida fuera del pecado es imposible. There are false teachers and preachers and voices Hay falsos maestros y predicadores y voces that would prefer you to believe que preferirán que creas that a Christian life que una vida cristiana does not have to be any different than anyone else, no tiene que ser diferente de ninguna manera a la de nadie más, nor does it have to be different from those who are outside of Christ, who are sinners. ni tiene que ser diferente a los que están fuera de Cristo, que son pecadores. But John, in these few short verses, Pero Juan, en estos pocos versículos breves, clarifies for us clarifica para nosotros the difference between someone who claims to be a Christian la diferencia entre alguien que dice ser cristiano and those who are truly children of God. y aquellos que de verdad son hijos de Dios. In John
in 1 John chapter 2, verse 3 and 4. En la primera de Juan 2, versículos 3 y 4. And hereby we do know that we know him if we keep his commandments. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. John uses strong terminology in verse 4. Juan usa terminología fuerte en Juan capítulo 2, en el versículo 4, perdón. He said, Él dice, keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Now the religious movement of today Ahora, el movimiento religioso al día de hoy doesn't accept that. no acepta eso. They don't accept these strong words from John. No aceptan estas palabras fuertes de Juan And they move to make the church believe y se mueven para hacer creer a la iglesia in a cheap, user-friendly gospel y lograr un evangelio amigable con el usuario that would cost her absolutely nothing. que le costará absolutamente nada. The quote Christian of today Él, entre comillas, cristiano de is hoy, offended by the words of John es ofendido por las palabras de Juan, because humanism porque el humanismo has taken hold se ha tomado and people are seeking the happiness and comfort se ha apoderado y las personas están buscando la facilidad y la comodidad and making it the standard of living to be sought after. y lo convierten en el patrón de vida que hay que buscar. But John continues when he said in verse 5 and 6, Pero Juan continúa cuando dice en el versículo 5 y 6, but whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know that we are in him. pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. He that saith he abideth in him ought himself also to walk, even as he walked. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. So we who are founded in Christ Así que nosotros que estamos fundados en Cristo, can and will know and be assured of our position in Christ podemos saber y estaremos sabiendo y seguros de nuestra posición en Cristo, because we keep the word of God porque guardamos la palabra de Dios and we walk as Jesus walked when he was here on the earth. y caminamos como Jesús caminó mientras estaba en esta tierra. And Galatians 5:25 continues to clarify, as Paul says, Y Gálatas 5:25 continúa aclarando, así como Pablo dice, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Now I didn't forget what John said, Ahora no me olvidé lo que dijo Juan, that the love of God is then also to be perfected in us de que el amor de Dios también tiene que ser perfeccionado en nosotros. if we keep the word of God. Si guardamos la palabra de Dios, God's love in us el amor de Dios en nosotros is a vital part of our Christian walk. es una parte vital de nuestro caminar cristiano. So as we close our devotion this morning, Así que para cerrar nuestro devocional esta mañana, let's look at 1 John chapter 4, veamos la primera de Juan capítulo 4, verse 7 through 10. versículos 7 a 10. As John continues to tell us about the importance of God's love in us. Mientras Juan continúa diciéndonos acerca de la importancia del amor de Dios en nosotros, He said, él dice, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. He that loveth not knoweth not God, for God is love. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. In this way, in this was manifested the love of God toward us, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, because that God sent his only begotten Son into the world that we might live through him. en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
Herein is love, not that we loved God, but that He loved us. He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. So today, Así que hoy, hear what the great apostle has to tell us as the believers of God. oye lo que el gran apóstol tiene para decirnos como creyentes de Dios. My little children, Hijitos míos, these things write I unto you, estas cosas os he escrito that you sin not, para que no pequéis, keepeth His word. guardéis su palabra, In Him verily is the love of God perfected, en Él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. and also Y también to walk even as He walked. andar como Él también anduvo. We're talking about the life of Christ Estamos hablando de la vida de Cristo, being lived in us viviéndose en nosotros and through us. y a través de nosotros. Let us pray as Brother Brian comes this morning. Vamos a orar mientras pasa el hermano Brian esta mañana. Thank you, Jesus, Gracias, Jesús, for this day that you have given us por este día que tú nos has dado as a gift como regalo to grow in you, para crecer en to ti, grow in your word, crecer en tu palabra, to be conformed into your image. ser conformados a tu imagen. Lord, I pray for each and every one who's listening and assisting this service. Señor, yo oro por cada uno que esté mirando y escuchando este culto. Lord, that today they will testify Señor, que hoy ellos vayan a testificar that by your Holy Spirit, que por tu Espíritu Santo your life is being worked out in and through their lives. tu vida se va siendo mostrada a través de la vida de ellos y en ellos. I ask that you would anoint this service, Yo te pido que unjas este culto, anoint the message, que unjas el mensaje, anoint our pastor, unge a nuestro pastor, make the translation clear hazle la traducción clara so that we can take hold of your word para que podamos tomarnos de tu and palabra be all that you called us to y be, que seamos todo lo que nos llamaste a hacer and that we can testify y que nosotros podamos testificar that we are a child of God today. que somos hijos de Dios And hoy. we give you all the praise and glory Y te damos toda la alabanza y la gloria in your precious holy name. en tu precioso y santo nombre. Amen. Amén. God bless you this morning. Dios les bendiga esta mañana. This is the day that the Lord has made. Este es el día que ha hecho el Señor. We will rejoice and be glad in it. Nos regocijaremos y alegraremos en él. I want to greet you Los quiero saludar in the love, en el the amor, joy, el gozo and the peace of our Lord Jesus Christ. y la paz de nuestro Señor Jesucristo. If you have your Bibles, Si tienen su Biblia, turn with me to Acts chapter 9. háblala conmigo en Hechos capítulo 9. And in this message, we'll just read one verse of Scripture En este mensaje leeremos solo un versículo de la that Escritura is found in verse 6. que se halla en el versículo 6. And he, trembling and astonished, said, Él temblando y temeroso dijo: Lord, what wilt thou have me to do? Señor, ¿qué quieres que yo haga? And the Lord said unto him, Y el Señor le dijo: Arise and go into the city, Levántate y entra en la ciudad, and it shall be told thee what thou must do. y se te dirá lo que debes hacer. So with the Lord's help this morning, Así, con la ayuda del Señor esta I mañana, want to take the theme from this message, quiero tomar el tema de este mensaje from the question that was asked. de la pregunta que se hizo: Lord, what wilt thou have me to do? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Now I find that there are so many in the church today He hallado que hay tantos en la iglesia who are hoy not willing to ask the Lord what he should have them to do. que no están dispuestos a preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere que hagan. I'm sure that all of us have been found guilty Estoy seguro que todos hemos sido hallados of culpables doing just that very thing in some measure. de hacer exactamente eso mismo en cierta medida. Usually we are more concerned Usualmente nos preocupamos más in asking God what the other person ought to be doing or not doing, con preguntarle a Dios lo que la otra persona debería estar haciendo o dejar de hacer, while totally neglecting the direction that the Lord is leading us into taking. mientras totalmente descuida la dirección que el Señor nos está guiando a tomar. Recently, we have just entered into a new year,
2021. Recientemente hemos ingresado a un nuevo año, 2021. I'm sure Estoy seguro that there were many resolutions made as the old year rolled over into the new. que se hicieron muchas resoluciones mientras el pasado año giró hacia el nuevo. And I'm sure that there have been many who made resolutions during that time. Y estoy seguro que ha habido muchos que han hecho resoluciones en ese tiempo. They made promises. Hicieron promesas, They made vows to do this or that. hicieron votos de hacer esto y aquello Back in 2020, allá en el and 2020. then coming to the end of the year, Y cuando llega el fin de año, they then took inventory, entonces hicieron inventario coming to the conclusion that they didn't fulfill what they set out to do. y llegaron a la conclusión de que no cumplieron con lo que dijeron que harían. So that year ends, bringing with it another year. Entonces ese año termina trayendo consigo un nuevo año. And for these individuals, Y para estas personas it's time to set priorities in what they want to accomplish in the year ahead. es hora de fijar prioridades en lo que quieren lograr para el año que viene. And the priorities that they make Las prioridades que hacen are the exact same ones made the previous year. son exactamente las mismas que hicieron el año pasado. Things that were undone or not finished. Cosas que quedaron sin terminar o sin concluir. And if we analyze the motivation behind these resolutions, Y si analizamos la motivación por detrás de estas resoluciones, if we look at the vows, the promises, si miramos a los votos, las promesas, we can see that the vital question was never asked in the first place. podemos ver que la pregunta vital no se hizo en primer lugar. Lord, what wilt thou have me to do? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Now here from our text, Aquí en nuestro texto we have young Saul of Tarsus, who is an earnest, devout Pharisee. tenemos al joven Saulo de Tarso, que era un fariseo ferviente y devoto. Here's a young man Este es un joven who had his sights upon what he viewed as being great things. que tenía la mirada puesta en lo que él veía como cosas You grandes. could very well say Podrías decir con razón that Saul of Tarsus was climbing up the ladder of success. que Saulo de Tarso estaba escalando la escalera del éxito. Saul, who later became known as the Apostle Paul, Saulo, que después fue conocido como el apóstol Pablo, believed and thought at that time creía y pensaba en ese tiempo that he was doing his best to further the cause of God. que hacía lo mejor para extender el reino de Dios. While on that day, Mientras aquel día, on the way on that dusty road headed to the city of Damascus, de camino, en aquel camino polvoriento a la ciudad de Damasco, this young religious man este joven religioso was said to be breathing out threatenings against those who were followers of Jesus Christ. se dirigía hacia allá aún respirando amenazas contra los seguidores de Jesucristo. He had previously vowed a vow unto God Él previamente había hecho voto a Dios that everyone that he could get a hold of, de que cada uno del cual pudiera echar mano he would eventually bring them back into chains to the city of Jerusalem. lo terminaría trayendo encadenado a la ciudad de Jerusalén. But with all of his zeal, Pero con todo su celo, with all of his knowledge found in the Old Testament scriptures, con todo su conocimiento que se halla en las escrituras del Antiguo Testamento, with all of his training, con todo su entrenamiento, Paul had neglected to find the will of the Lord Pablo había descuidado hallar la voluntad del Señor concerning his attitude towards the disciples of Christ. acerca de su actitud hacia los discípulos de Cristo. So it was time to check up, Así que era hora de hacer revisión, to see this religious man, ver a este hombre a religioso, man who thought that he was going in the right direction, un hombre que pensaba que era en la dirección correcta, bring him to a complete halt in his tracks. para llegar a un parate completo en sus pisadas. He had to come to realize Tenía que venir a darse that cuenta he was acting out in the knowledge of the flesh, de que él estaba actuando en el conocimiento de la carne, even though he had plenty of zeal, aun cuando tenía bastante celo. but yet there was no evidence in his life Sin embargo, no había evidencia en su of vida the knowledge of the Spirit of the living God. del conocimiento del Espíritu del Dios viviente. And so as Paul was on his way, Así que mientras Pablo se dirigía, as he was breathing out his threatenings, mientras aún respiraba amenazas, until without any warning, hasta que sin advertencia a alguna, light flashed from heaven upon this man. una luz resplandeció del cielo sobre este hombre. A light that was so powerful Una luz que era tan that poderosa it brought the young man to fall
fall upon his knees. que hizo a este joven caer sobre sus Now rodillas. looking at this young man, Ahora mira a este joven at one moment he's feeling mighty high. que en un momento se sentía poderoso y alto, And then suddenly, the next moment, y de repente al momento he's siguiente groveling in the dust, crying out, está humillado en el polvo clamando: Lord, what wilt thou have me to do? Señor, ¿qué quieres que yo And haga? what a difference these few words made ¿Qué diferencia causaron estas pocas in palabras the life and ministry of Paul. en la vida y ministerio de Pablo? What a difference these few words can make ¿Qué diferencia pueden marcar estas pocas palabras in our lives as individual believers, en nuestra vida como creyentes as individuales, well as the church collectively, al igual que la iglesia colectivamente? if we will but ask that vital question? Si tan solo hiciéramos esa pregunta vital: Lord, what wilt thou have me to do? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Immediately the answer came to Paul. Inmediatamente la respuesta vino a It Pablo. was coming from the Lord himself personally to the young man. Venía personalmente del Señor mismo a aquel joven. Arise and go into the city, Levántate y ve a la ciudad, and it shall be told thee what thou must do. y allí se te dirá lo que debes hacer. And it's amazing to see Y es sorprendente that ver the same man who in the past que este mismo hombre que en el pasado was breathing out his threatenings to followers of Christ, respiraba amenazas a los seguidores de Cristo, later he's declaring, más adelante For declara: I am not ashamed of the gospel of Christ. porque no me avergüenzo del evangelio de Who Cristo. would have thought ¿Qué pensamiento? that that could have happened to this man? Que esto podría pasarle a este hombre. And what made the difference in Paul's life? ¿Y qué marcó la diferencia en la vida de Pablo? What was it that completely revolutionized the life of this man? ¿Qué fue lo que completamente revolucionó la vida de este joven? It was simply this. Era simplemente While esto: falling down in that dusty road, el caer hacia abajo en ese camino polvoriento, while groveling in his humility, humillándose en su humildad, Paul sought out Pablo buscó and he found the will of God concerning his life. y halló la voluntad de Dios para su vida. Lord, what wilt thou have me to do? Señor, ¿qué quieres que yo Now haga? we're living in a critical time, Estamos viviendo en un tiempo crítico, a time very much like Paul did in his day. un tiempo muy parecido al que vivía Pablo. And the only difference that I see Y la única diferencia que yo veo is that the church was in her beginning phase, es que la iglesia estaba en su faceta inicial, while we, the church, is coming to the climactic hour mientras nosotros como iglesia llegamos a la hora climática where Christ will soon return. en la que Cristo podría regresar pronto. And I believe the time has come Y yo creo que ha llegado el tiempo when we need to get down on our faces before an almighty God en que debemos caer sobre nuestras rodillas delante del Dios Todopoderoso at that altar of prayer. en ese altar de oración. And like Paul say to the Lord, E igual que Pablo decirle al Señor: Lord, what wilt thou have me to do? Señor, ¿qué quieres que yo haga? And when we collectively as the church, Y cuando colectivamente como iglesia when we choose to go this path, elegimos sender este sendero, then we too can hear the voice of God saying to us, entonces nosotros también oiremos la voz de Dios decirnos: Arise and go, levántate y ve, and it shall be told thee what thou must do. y se te dirá lo que has de hacer. Now we don't need to go very far No tenemos que ir muy lejos from where we are right now de donde estamos ahora and find the many who are unsaved in our neighborhood, para hallar a los muchos que no son salvos en nuestro vecindario, where you and I live today. a donde tú y yo vivimos hoy. Consider that there's thousands Considera que hay miles who have never known the love of Jesus Christ. que nunca han conocido el amor de Jesucristo. We as the children of God Y nosotros como hijos de are Dios witnessing an hour estamos siendo testigos de una when hora the fields of that world are ripe for the harvest. en que los campos del mundo están listos para la cosecha. We need to be lifting up our eyes. Tenemos que levantar la mirada And we need to see the world
from the Lord's perspective. Y debemos ver el mundo desde la perspectiva del Señor. And yes, it's true Y sí, es verdad that with the natural eyes it may seem an impossible dream. que con los ojos naturales puede parecer un sueño imposible, But in the eyes of the Lord, pero a los ojos del Señor it is an eternal reality. es una realidad A eterna, reality that can only be accomplished una realidad que solo se puede lograr by those who have gotten a hold of the vision of God. por aquellos que se hayan agarrado la visión de Dios. It can only be accomplished Solo se puede lograr by those who have not only counted the cost, por aquellos que no solo han contado el costo, but those who are willing to pay the price by saying, pero que están dispuestos a pagar el precio diciendo: Lord, what wilt thou have me to do? Señor, ¿qué quieres que yo haga? And until we're willing Y hasta estar to dispuestos get down on our knees before God, a arrodillarnos ante Dios, whether it's collectively or individually, sea colectivamente o individualmente, to seek the face of our Lord Jesus Christ, para buscar el rostro del Señor Jesucristo, we cannot get down and honestly cry out to Him, no podremos arrodillarnos y clamar honestamente: Lord, what wilt thou have me to do? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nothing's going to happen. Nada va a pasar, Nothing's going to be accomplished. nada se va a But lograr. if we do what we're called to do as a church, Pero si hacemos lo que estamos llamados a hacer como iglesia, as a people of God, como pueblo de to Dios, pray fervently, orar fervientemente, God promises Dios that He promete will pour out His Spirit upon all flesh. que Él derramará su espíritu sobre toda carne. Now I want us to take a moment. Quiero que nos tomemos un I momento. want us to look back at that first church in the book of Acts. Quiero que volvamos a mirar la primera iglesia en el libro de I Hechos. want us to look for a moment. Quiero que veamos un momento See what made that church what it was back then. a ver lo que hizo aquella iglesia que fuera en aquel inicio. In Acts chapter 2, En Hechos capítulo 2, verses 42 and 43, we have this word. versículos 42 y 43 tenemos esta And palabra. they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, and breaking in bread and in prayers. en el partimiento del pan y las And oraciones. fear came upon every soul. Y sobrevino temor a toda And persona. many wonders and signs were done by the apostles. Y muchas maravillas y señales serán hechas por los In apóstoles. these last days, En estos últimos días we need to abide steadfastly in the apostles' doctrine. debemos permanecer firmemente en la doctrina de los And apóstoles. if we do this, Y si lo then hacemos, the same signs and wonders, las mismas maravillas y the señales, same results will follow los mismos resultados seguirán. as were manifested in the days of that first church. Y se manifestará como en los días de la primera iglesia. It is imperative Es imperativo that we abide steadfastly in the apostles' doctrine. que permanezcamos firmemente en la doctrina de los apóstoles. Because when we choose to go outside the simple truth Porque cuando elijamos salirnos de la verdad simple that is found in the Word of God, que se halla en la palabra de Dios, in order to find our doctrine, de manera de hallar nuestras doctrinas, eventually we will be walking on dangerous ground. al final caminaremos en terreno peligroso. We can find everything that we need to know, Podemos hallar todo lo que necesitamos saber, everything that we need to have, todo lo que necesitamos tener, revolving around the doctrine of the Word of God. girando en torno a la doctrina de la palabra de Dios. There's not a key to the Scriptures No hay una clave en las escrituras apart from that which is the key fuera y más allá de aquella que es clave, God gives, which is the Holy Spirit. que Dios da y que es el Espíritu Santo. It's the Holy Spirit alone Es solo el Espíritu Santo which opens up the explanation. el que abre la explicación. It's the Holy Spirit alone Es el Espíritu Santo solo that opens up the revelation. el que abre la revelación. It's the Holy Spirit alone Es el Espíritu Santo solo that opens up the understanding. el que abre el entendimiento. It's the Holy Spirit alone Es el Espíritu Santo that solo opens up the knowledge. el que abre el The conocimiento. Holy Spirit is the key El Espíritu Santo es la that clave opens up everything, que abre todo revolving around the will of the Lord, en torno a la voluntad del Señor, whether it's for the church collectively ya sea para la iglesia colectivamente or the will of the Lord for you and
I as individual believers. o la voluntad del Señor para ti y para mí como creyentes individuales. Listen very closely Escuchen muy to atentamente what Jesus had to say of the Holy Spirit to his disciples lo que Jesús tenía para decir sobre el Espíritu Santo a sus in discípulos the upper room in Jerusalem on the eve of his crucifixion. en el aposento alto en Jerusalén el día previo a su In the crucifixión. Gospel of John chapter 14, En el Evangelio de Juan capítulo 14, Jesus said in verse 15, Jesús dijo en el versículo if 15, ye love me, keep my commandments. si me amáis, guardad mis mandamientos. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Even the Spirit of truth, El Espíritu de verdad, whom the world cannot receive because it seeth him not, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, neither knoweth him, ni le conoce. but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Skipping down to verse 26, Salteando al versículo 26, Jesus said to his disciples, Jesús dijo a sus discípulos, but the Comforter, which is the Holy Ghost, mas el Consolador, el Espíritu whom Santo, the Father will send in my name, a quien el Padre enviará en mi he nombre, shall teach you all things, Él os enseñará todas las cosas and bring all things to your remembrance whatsoever I said unto you. y os recordará todo lo que yo os he dicho. Turning over to chapter 15, Y yendo al capítulo 15, Jesus said in verse 26, Jesús dijo en el versículo 26, but when the Comforter is come, mas cuando venga el Consolador, whom I will send you unto you of my Father, a quien yo os enviaré del Padre, even the Spirit of truth, el Espíritu de verdad, which proceedeth from the Father, he shall testify of me. el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. And ye also shall bear witness, Y vosotros daréis testimonio también, because ye have been with me from the beginning. porque habéis estado conmigo desde el principio. And turning to chapter 16, Y luego en el capítulo 16, Jesus further said in verse 7, Jesús dijo además en el versículo 7, nevertheless I tell you the truth. pero yo os digo la verdad, It's expedient for you that I go away. os conviene que yo me vaya, For if I go not away, porque si no me fuera, the Comforter will not come unto you. el Consolador no vendría a vosotros. But if I depart, I will send him unto you. Mas si me fuere, os lo enviaré. And when he is come, Y cuando Él venga, he will reprove the world of sin, of righteousness, and of judgment. convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Of sin, because they believe not on me. De pecado por cuanto no creen en mí. Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Of judgment, because the prince of this world is judged. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. I have many yet things to say unto you, but ye cannot bear them now. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, he will guide you into all truth. Él os guiará a toda verdad. For he shall not speak of himself. Porque no hablará por su propia cuenta, Whatsoever he shall hear, that shall he speak. sino que hablará todo lo que oyere. And he will show you things to come. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. He shall glorify me. Él me glorificará, For he shall receive of mine and shall show it unto you. porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Now, in those short 14 verses that we just read, En estos breves 14 versículos que acabamos de leer, I submit to you they speak volumes. yo les aseguro que hablan montones. And even though Y aun cuando it was only 14 verses that sums up everything son solo 14 versículos, resumen todo concerning the ministry of the Holy Spirit. acerca del ministerio del Espíritu So Santo. when Luke tells us in Acts chapter 2 Así que cuando Lucas nos dice en Hechos capítulo 2 that the first church continued steadfastly in the apostles' doctrine, que la primera iglesia perseveraba continuamente en la doctrina de los apóstoles, don't ever believe that the doctrine
doctrine he was referring to was coming from man. Nunca crees que la doctrina en la que perseveraban venía del hombre. Because the acts that occurred here Porque los hechos que acontecieron aquí was not some man-made mechanical happening. no eran eventos hechos por el hombre mecánicos. No, this was the result No, eran resultado of the work and the ministry of the Holy Spirit de la obra y ministerio del Espíritu Santo. in and through the lives of men and women in those days. En y a través de la vida de hombres y mujeres en aquellos días. It was God by the Holy Spirit Era Dios por el Espíritu Santo that inspired these men que inspiraba a estos hombres as they began to write the doctrines that was revealed, mientras se empezaban a escribir la doctrina que les era revelada that we look at as being the Word of God. y que vemos como siendo palabra de Dios. And these men, Y estos they hombres did not receive the doctrine in any other way, no recibieron la doctrina de ninguna otra manera, except it came to them by way of the Holy Spirit. excepto que vino a ellos por vía del Espíritu That's Santo. why the Apostle Paul, Por eso el apóstol Pablo, writing his last letter to young Timothy, escribiendo su última carta al joven Timoteo, summed it up this way when he declared, resumió de esta manera declarando: all Scripture is given by inspiration of God toda la escritura es inspirada por Dios and is profitable for doctrine, y útil para enseñar, for reproof, for correction, para redarguir, para corregir, for instruction in righteousness, para instruir en that justicia, the man of God may be perfect, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, thoroughly furnished unto good works. enteramente preparado para toda buena Now, obra. the problem that I see in our day Pero el problema que veo en el día de hoy is that there are those es que hay aquellos who don't see the importance of following in the apostles' doctrine. que no ven la importancia de seguir la doctrina de los To apóstoles. them, the Bible, Para ellos la the Biblia, Word of God, is an old-fashioned book la palabra de Dios, es un libro anticuado that has lost her popularity in society. que ha perdido su popularidad en la sociedad. Why do you think ¿Por qué piensan there is an extreme assault upon that which is holy and righteous? que en extremo ataque sobre aquello que es santo y justo? Why do you think ¿Por qué piensas the devil is having a heyday? que el diablo está pasando por el cúmulo, He's making much of what we are witnessing happening in the church. ganando el máximo de todo lo que estamos viendo acontecer en la I iglesia? can tell you that that devil in hell knows that his number is up. Yo te puedo decir que el diablo sabe que ha llegado su turno. That devil knows El diablo sabe soon and very soon que pronto y muy pronto that his greatest antagonist after the Lord Jesus Christ que su mayor antagonista después del Señor is Jesucristo soon going to be raptured and taken out of this world. pronto será arrebatada y llevada de este mundo. I'm talking about the church. Estoy hablando de la iglesia And he knows y él sabe that there is absolutely nothing that he could do within his power to stop it. que no hay absolutamente nada que él puede hacer que esté a su alcance para detenerlo. Because there's an appointed time established in heaven, Porque hay una hora señalada establecida en el cielo and only the Father in heaven y solo el Padre en el cielo knows the very hour when his Son will soon come for his bride, that church. conoce la hora correcta cuando su hijo va a venir a buscar a su novia en la iglesia. That devil, Ese diablo he knows that there's not going to be much of a fight sabe que no va a quedar mucho por qué pelear, that's going to take place after that rapture, que vaya a suceder después del arrebatamiento, as he assumes full command and control it during the tribulation. en cuanto él asuma pleno mandamiento después de la tribulación. That devil knows El diablo sabe that eventually Christ is going to return again que al final Cristo va a regresar to this world. a este mundo, And when he y does, cuando lo haga, he's coming back as the King of Kings. él regresará como Rey de He's Reyes. coming back as the Lord of Lords. Él regresará como Señor de Yes, señores. you better believe it. Y sí, mejor que lo creas. That devil in hell knows El diablo en el infierno sabe time is going to come que la hora llegará when he's going to be chained up in that bottomless pit. en que él vaya a ser encadenado en ese abismo sin fondo. He's going to be there for 1,000 years. Estará ahí por 1000 años And there's absolutely nothing he could do about it.
Y no hay absolutamente nada que pueda hacer sobre ello. That devil also knows Ese diablo sabe también that there will be a season que va a haber una estación where he will be loosed en la que será to liberado roam amongst this earth, para vagar por esta but tierra, only for a season. pero solo por una estación. And you can mark it down. Y puedes estar seguro And that devil knows que ese diablo sabe that the time will come que la hora llegará when eventually he'll be cast along with the false prophet and that beast cuando al final sea arrojado con el falso profeta y la in a bestia lake of fire and brimstone. en el lago de azufre y fuego. That devil in hell knows Ese diablo en el infierno that sabe when that happens, que cuando eso it suceda is once and for all finished. y terminará de una vez por todas, Finished with him. terminado con él, Because from then on, porque de ahí en más that devil's going to be tormented day and night forever and ever. ese diablo será atormentado día y noche para Do siempre. you know why that devil knows all that I just said? ¿Sabes por qué el diablo sabe todo lo que he dicho? It's all because that devil in hell knows Es porque el diablo en el infierno sabe what the Word of God declares. lo que la palabra de Dios declara. It's because Es porque that devil knows beyond a shadow of a doubt el diablo sabe, sin lugar a dudas, that God's Word is the truth. que la palabra de Dios es verdad And that God is not like a man that he should lie. y que Dios no es hombre para que mienta. That devil knows who's in control. Ese diablo sabe quién está en control. That devil knows who has the last word. Ese diablo sabe quién tiene la última That palabra. devil knows who's going to win in the end. Ese diablo sabe quién ganará al That final. devil knows that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Ese diablo sabe que Jesús es el camino, la verdad y la That vida. devil knows El diablo sabe that Jesus has the same keys that he once possessed. que Jesús tiene las mismas llaves que él una vez tuvo. The keys of hell and death. Las llaves del infierno y la tumba. So we don't need to fall into the trap. Entonces no debemos caer en la trampa, Like so many in religion have fallen in throughout the ages of time. como la que muchos han caído a lo largo de los siglos de los tiempos. Now I want to take some time for a moment. Ahora me quiero tomar un tiempo por un I momento want to reiterate what Sister Biddy had said earlier in her opening devotion. y quisiera reiterar lo que la hermana Biddy dijo antes en su devocional. I believe it bears repeating. Yo creo que vale la pena repetirlo. Now she based her devotion found in 1 John chapter 2, Ella basó su devocional en Primera de Juan capítulo 2, verses 1 through 6. versículos 1 a 6. Sister Biddy said, and I quote, La hermana Biddy dijo, y cito: in the day that John wrote these scriptures, el día que Juan escribió estas as escrituras, well as in our day, al igual que hoy día, there are many who are like wolves in sheep's clothing, hay muchos que son como lobos vestidos de oveja, leading many to believe that sin is of no importance to God, guiando a muchos a creer que el pecado no es de importancia para Dios, that a life outside of sin is impossible. que una vida fuera del pecado es imposible. They are false preachers, Hay falsos predicadores, teachers, and voices maestros y voces that would prefer you to believe that a Christian life does not have to be any different que preferirán que creas que la vida cristiana no tiene que ser than diferente anyone else's life, a la vida de nadie más, including those who are sinners without Christ. incluyendo los que son pecadores sin Cristo. But John, in these few short verses, Pero Juan en estos pocos breves versículos clarifies the difference between those who claim to be a Christian aclara la diferencia entre aquellos que dicen ser and cristianos those who truly are children of God. y aquellos que de verdad son hijos de He Dios. said in verses 3 and 4, Él dijo en los versículos 3 y 4, and hereby we do know that we know him, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, if we keep his commandments. si guardamos sus mandamientos. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments is a liar, and the truth is not in him. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Now John uses strong terminology in verse 4. Juan usa terminología fuerte en el versículo 4, That he who keepeth not his commandments is a liar, and the truth is not of him. que
que el que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Sister Biddy said La hermana Biddy dijo that the religious movement of today que el movimiento religioso de hoy día doesn't accept that. no lo acepta It moves to make the church believe a cheap, user-friendly gospel y se mueve para hacer que la iglesia crea en un evangelio barato, amigable con el that usuario, will cost them absolutely nothing. que no le cueste absolutamente nada. She said Ella dijo, the quote Christian of today el cristiano, entre comillas, is de hoy offended by the words of John, se ofende con las palabras de Juan. all because humanism has taken hold Todo porque el humanismo ha tomado and earthly happiness and comfort are the standard of living that is being sought after. y la comodidad terrenal es el patrón de vida para todo lo que ellos buscan. But then John continues. Pero luego Juan continúa And he says in verses 5 and 6, cuando dice en versículos 5 y 6, but whoso keepeth his word, pero el que guarda su palabra, in him verily is the love of God perfected. en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Hereby know we that we are in him. Por esto sabemos que estamos en él. He that hath said, he that saith he abideth in him, El que dice que permanece en él ought himself also to walk even as he walked. debe andar como él anduvo. So we are founded in Christ. Entonces nos encontramos en Cristo. In Christ, and will know En Cristo y and sabemos be assured of our position that's in him. y estamos seguros que nuestra posición es en él. All because we keep the word of God Todo porque guardamos la palabra de and Dios we choose to walk even as Jesus walked as he was here upon this earth. y elegimos caminar como Jesús caminó estando en esta tierra. We can look back. Así que podemos mirar We atrás can see what the church, y ver lo que la iglesia, what made that church what she was back then in the book of Acts. lo que hizo que la iglesia fuera lo que era en el libro de los Hechos. And it was all because of those believers Y era todo por causa de que los who creyentes were willing to abide steadfastly in fellowship. estaban dispuestos a permanecer firmemente en comunión. I'm talking about 120 men and women of God Estoy hablando de 120 hombres y mujeres de Dios, found in that upper room. hallados en el aposento alto, Those who personally experienced the power of Pentecost, aquellos que personalmente experimentaron el poder de the Pentecostés, baptism of the Holy Ghost. el bautismo del Espíritu The Santo. Bible later recorded La Biblia registró that después these men and women stood steadfastly. que estos hombres y mujeres permanecían firmes. Talking about the church. Estoy hablando de la And if iglesia. there's anything that the devil wants to do in these last days, Y si hay algo que el diablo quiere hacer en los últimos días, it is to disrupt or do away with that Christian fellowship. es interrumpir y deshacerse de la comunión cristiana. That's why that devil in hell is celebrating. Por eso es que el diablo en el infierno When celebra a church chooses to shut its doors in that fellowship. cuando una iglesia decide cerrar las puertas y la comunión. I know that there's many churches Yo sé que hay muchas iglesias that have suspended their services altogether. que han suspendido por completo los cultos. And it amazes me. Y me sorprende People in the church, que personas en la a iglesia, part of the church, parte de la iglesia, will reluctantly accept the cancellation of a service aceptan sin quererlo la cancelación del culto due to supposed health concerns. debido a ocupaciones en relación a la salud. And immediately following the cancellation, E inmediatamente le sigue la cancelación. they'll go visit family and friends. Y luego van a visitar familia y amigos. They'll even go and eat in a restaurant. Se van y salen a comer al restaurante. And what made that church, Y lo que hacía de la the iglesia, people of God that we read about in Scripture, el pueblo de Dios que leemos en la Escritura, different than what we are today, diferente a lo que somos hoy, is that the church continued es que la iglesia continuó, to abide steadfastly in fellowship with the saints of God. permanecía firmemente en comunión entre los santos de Dios. Do you think that church in the book of Acts ¿Piensas tú que la iglesia del libro de Hechos gave in to that devil? cedía al diablo Gave up on God? o se rendía de Dios? When Saul of Tarsus Cuando Saulo de was Tarso breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord? respiraba amenazas y muerte contra los santos del Señor. You can look at Saul of Tarsus in those days Puedes mirar a Saulo de Tarso en aquellos días as a virus that was worse than COVID. como un virus peor que el COVID.
not on your life, Nunca jamás did that church fall. la iglesia cayó. No, the church in the book of Acts No, la iglesia del libro de Hechos continued steadfastly. continuó firme. She continued by the grace of God Continuó por la gracia de Dios and in the power of the Holy Spirit. y en el poder del Espíritu Santo. Do and to be what she was called to do and to be. Hacía y era lo que fue llamada a hacer y hacer. Do you think for 1 minute ¿Piensas por un minuto the church in the book of Acts que la iglesia en el libro de would have Hechos succumbed to a virus like we're facing today? hubiera sucumbido a un virus como el que enfrentamos hoy? Do you think that that church would give in? ¿Piensas que la iglesia iba a ceder? Do you think that church would give up? ¿Piensas que la iglesia se iba a rendir? Not on your life. Nunca jamás. I don't think it would happen. No pienso que hubiera sucedido, Because I believe with all of my heart porque yo creo con todo el corazón she would go to that altar. que iban al altar She would pray. She would fast. y oraba y ayunaba. And I believe with all of my heart Y yo creo de todo mi in corazón, that altar of prayer. en el altar de She would oración, ask the Lord this question. ella le hacía al Señor la pregunta: Lord, what wilt thou have me to do? Señor, ¿qué quieres que yo If haga? the government Si el gobierno limits the church to just 20 people, limita a la iglesia solo 20 which personas, is happening today, lo cual sucede hoy, then praise God I can work with that. entonces gloria a Dios, puedo funcionar con eso. As a pastor of a local church, Como pastor de iglesia local, if I had 100 si tuviera 100 who are faithful and come into those services, que son fieles y vienen al culto, then if I need, y si necesito, I will hold 5 services. haría 5 cultos, I will hold 5 separate services haría 5 cultos separados to accommodate those. para acomodar a aquellos, Because I know, porque sé with assurance con seguridad that God will make a way que Dios abrirá camino where there seems to be no way. cuando parece que no lo hay. Because if people could get out to go shopping for groceries, Porque si las personas se pueden levantar para ir a comprar mercadería, if they could go out to satisfy the natural man, si pueden salir a satisfacer al hombre natural, then they should be able to find a church entonces deberían poder encontrar una where iglesia those doors are opened up cuyas puertas estén abiertas, in order to find the bread of life that is found in Christ Jesus. de manera de encontrar el pan de vida que se halla en Cristo Jesús. Did you know ¿Sabías that there are ghost ships, or what is called derelicts, that is floating upon the seas as I speak? que hay barcos fantasmas o que se llaman también derelictos que se hallan flotando en el mar mientras hablo? I'm talking about ships that have been abandoned. Estoy hablando de barcos que han quedado abandonados, These ships have no crews. barcos que no tienen They tripulación, have no captains within them to give commands. no tienen capitán en ellos que les dé mandamientos. These ships carry no cargo. Estos barcos no llevan carga. These ships have literally been left to themselves to fend for themselves. Estos barcos han sido literalmente dejados a su suerte. Some of these ships, if they haven't run ashore, Algunos de estos barcos, si no han sido are naufragados, right out there upon the waves of the sea, están ahí mismo en las olas del mar, and they're floating around wild. flotando ahí. Now, these derelicts or ghost ships Estos derelictos o barcos fantasma can pose a serious danger to other manned vessels. pueden significar una amenaza seria a otros barcos In manejados. fact, I read an article De hecho, leí un artículo that the nations of the world 1 year, que las naciones del mundo un año they came together se reunieron in order to sink about 900 of those derelict ghost ships. con tal de hundir cerca de 900 de esos barcos fantasmas. So why would these nations, Entonces, ¿por qué estas naciones? why would they spend time? ¿Por qué gastarían tiempo? Why would they spend energy ¿Por qué gastarían energía and much money to do that? y tanto dinero para hacerlo? Because those derelict ghost ships were a menace to other manned vessels. Porque esos barcos fantasmas son una amenaza para otros barcos. Likewise, De la misma manera, if the Lord Jesus Christ began to sink some of the derelicts found in the Christian church today, si el Señor Jesucristo
Cristo empezara a hundir algunos de relictos que se hallan en la iglesia de hoy, what do you think would happen? ¿qué piensas que pasaría? I'm referring to those Estoy hablando de that aquellos James described in his letter. que Santiago describe en su carta. Double-minded people Personas de doble mente, who are unstable in their way. inestables en sus caminos. In fact, James De hecho, Santiago is speaking of those who wavereth like the wave of the sea, habla de aquellos que vacilan como la onda del mar, driven with the wind and tossed. que van llevados de aquí para allá por los vientos. You can mark it down, there's derelicts, Puedes estar seguro que hay de relictos, religious tramps, vagabundos religiosos, wolves in sheep's clothing, lobos vestidos de oveja, who's running wild to and fro. que andan salvajemente de aquí para allá, They're living life the way they want to live it, viviendo la vida de la manera que quieren, not according to the word of God, no de acuerdo a la palabra de Dios, not according to the apostles' doctrine. no de acuerdo a la doctrina de los There's apóstoles. no life in them No hay vida en ellos, because they're not willing to keep the Lord's commandments like John said. porque no están dispuestos a guardar los mandamientos del Señor, como dijo Juan. Neither do these individuals grow in fellowship and in love. Ni siquiera estas personas crecen en la comunión y en el amor. In fact, Jesus said to his disciples in that upper room, De hecho, Jesús dijo a sus discípulos en el aposento in alto, the Gospel of John chapter 15, en el Evangelio de Juan capítulo 15, verse 3, versículo 3. now ye are clean through the word which I've spoken unto you. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Abide in me and I in you. Permaneced en mí y yo en vosotros. As the branch cannot bear fruit of itself, Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, except it abide in the vine. si no permanece en la vid, No more can ye except ye abide in me. así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. I am the vine, ye are the branches. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. He that abideth in me and I in him, El que permanece en mí y yo en él, the same bringeth forth much fruit. este lleva mucho For fruto, without me ye can do nothing. porque separados de mí nada podéis hacer. If a man abide not in me, El que en mí no permanece, he is cast forth as a branch and is withered. será echado fuera como pámpano y se secará. Men gather them, cast them into the fire, and they are burned. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. If ye abide in me and my words abide in you, Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. ye shall ask what ye will, Pedid todo lo que queréis and it shall be done unto you. y os será hecho. Herein is my Father glorified, En esto es glorificado mi Padre, that ye bear much fruit. en que llevéis mucho fruto So shall ye be my disciples. y seáis así mis discípulos. So Jesus made it very simple for us even today. Así que Jesús lo hizo muy simple también para nosotros hoy. Abide in him. Permanece en Él, Let his words abide in us. que sus palabras permanezcan en nosotros. Then and only then can we ask in prayer. Y luego, solo luego podemos pedir en oración: Lord, what wilt thou have me to do? Señor, ¿qué quieres que yo haga? And then Y luego, it shall be done unto you. os será hecho. Remember Recuerden that Christ and Christ alone, que Cristo y solo Cristo, he is to be the anchor of our soul. Él tiene que ser el ancla de nuestra Now alma. God will not only make a way, Dios no solo abrirá camino if we're willing to move in the direction of his way, si estamos dispuestos a movernos en la dirección de su camino, that is abiding in him, o sea, permanecer en Él allowing his words to abide in us. y dejar que su palabra permanezca en nosotros. He will also do like he did with the apostle Paul, También hará como hizo con el apóstol Pablo and show you and I the way that we must go. y nos mostrará a ti y a mí el camino por el que debemos ir. So it's imperative. Así que es imperativo: Abide in fellowship. permanece en comunión, Abide steadfastly. permanece firmemente. That simply means stay put Esto quiere decir persevera where God has placed you. a donde Dios te puso. And if you do, Y si lo haces, then there's absolutely no telling entonces no hay absolutamente cómo describir God is going to use your life, cómo Dios usará tu vida, how God is going to use the church cómo Dios usará la iglesia, in order to fulfill his perfect will in these last days. de manera de cumplir su perfecta voluntad en estos últimos días. Let us come together in prayer. Unámonos en oración. Lord, what wilt thou have us to do today? Señor, ¿qué quieres que hagamos hoy? Not my will, No mi voluntad, but thy will be done. mas hágase tu voluntad. I thank you for this message this morning. Te agradezco por este mensaje esta I mañana.
thank you for challenging our hearts, Te agradezco por desafiar nuestro corazón, bringing us to a place trayéndonos al lugar where you desire to take us in these last days. a donde tú deseas traernos en estos últimos días. Lord, that our faith in you today, Señor, que nuestra fe en ti hoy, as you declared in the book of Hebrews, como tú declaraste en el libro de Hebreos, becomes the anchor of our soul. se convierta en ancla de nuestra alma. Faith in you, Jesus Christ. Fe en ti, Jesucristo. Help us, oh God, Ayúdanos, Dios, to abide in you. a permanecer en ti. Help us in these last days, oh God, Ayúdanos en los últimos días, to Dios, allow your word to abide in a us que tu palabra permanezca en nosotros, in order to be the people de manera que seamos el that pueblo you've called us to be in these last que days. nos llamaste a ser en los últimos días. Help us, oh God. Ayúdanos, Dios. Enable us, oh God, Habilítanos, Dios, to be the witnesses of Christ, para que seamos los testigos de to Cristo, be a witness of truth, para que seamos testigos de to verdad, be a witness of the way and of life. seamos testigos de camino y de la vida. There's thousands of people, Hay miles de our personas, neighbors, our family, and our friends nuestros vecinos, familia, amigos, that needs to see, que necesitan ver, that needs to know the truth. que necesitan conocer la And verdad. oh God, Oh you've Dios, got a people, a church today, tú tienes un pueblo, una iglesia a hoy, church that is founded upon a sure foundation, una iglesia fundada en un fundamento the firme, foundation that is set upon Christ and the Word of God, el fundamento que es Cristo y la palabra de Dios, where the gates of hell shall not prevail against it. y contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Help us in these days ahead Ayúdanos en estos días que vienen, to be everything you're calling us to be, a que seamos todo lo que nos llamas a hacer y que hagamos, everything that you're calling us to todo do. lo que nos llamas a hacer. Help us to Ayúdanos have boldness, a tener de nuevo confidence, and assurance la confianza, la seguridad by the power of the Holy en Spirit el poder del Espíritu to Santo boldly declare, para declarar firmemente boldly live this blessed life that you gloriously given us. y vivir osadamente esta vida bendecida que nos has dado, And in your power, y en tu poder, according to your perfect will, de acuerdo a tu perfecta voluntad, just as you brought an increase in that first church in the book of Acts, así como tú trajiste aumento a aquella primera iglesia en el libro de Hechos. I believe you'll do the same in our hour. Yo creo que eres lo mismo en esta hora. All because we've come. Todo porque venimos. We've honestly asked that question. Honestamente hacemos la pregunta: Lord, what wilt thou have me to do? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Help us with our hands and our feet. Ayúdanos con nuestras manos y pies. Help us with the works that we do. Ayúdanos con las obras que hagamos. Help us in the steps that we take Ayúdanos en los pasos que tomemos as you draw us closer to you in these last days. al atraernos más hacia ti en estos últimos días. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In the precious, precious name of Jesus Christ. En el precioso, precioso nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amen. God bless you this morning. Dios les bendiga esta In the mañana name of Jesus. en el nombre de Jesús.